hermoso lo que están haciendo con la horita feliz. Porque dice la palabra del Señor, dice Jesús, ¿no? Que lo que haces por uno de estos pequeñitos, lo haces por mí. Así que cada persona que recibe un abrazo, un regalo, una sonrisa, una palabra, cada niño que recibe una taza de té, de chocolate, es como si se lo estuviésemos dando al mismo Señor Jesús. Así que celebro y me pone muy feliz que como iglesia podamos hacer esto. Y bueno, la palabra que traje para compartirles hoy, por supuesto siempre yo trato de que sea algo que yo viva en mí misma, y se llama prioridades en orden, la prédica, ¿no? ¿Por qué es importante tener las prioridades en orden? Porque somos discípulos de Jesús y como discípulos de Jesús necesitamos estar enfocados en la meta, en el objetivo, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces se nos desordenan las prioridades y eso nos aleja o nos demora del propósito de Dios, hasta incluso a veces nos aleja de Dios, ¿no? Cuando nos dispersamos con nuestra mente. Y bueno, en esta etapa de mi vida en la que acabo de ser mamá por segunda vez, es un poco una etapa en la vida en la que uno tiene que reorganizarse y no tiene que descuidar esas prioridades, porque por supuesto de mí depende la vida de un ser tan pequeñito, pero eso no tiene que desordenar mis prioridades, ¿no? Y tampoco las de usted. Así que eso les quiero hablar en esta mañana. Y bueno, ¿cuáles serían las prioridades de un discípulo de Jesús? Y sería la número 1, yo puse aquí, en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y la número 2 sería, y a tu prójimo como a ti mismo, que también está en el versículo siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo puse acá entre paréntesis, bueno, empezando por la familia, ¿no? Los que tenemos más cercanos, luego los amigos, luego los hermanos en la iglesia, los que compartimos en el día a día, quizás en el trabajo o en el estudio, en la escuela, en la universidad, y también aquellos que aún no conocen al Señor, como aquellos que nos encontramos en la vereda, o cuando vamos a hacer la horita feliz. Tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Y bueno, en el número 3 de prioridades, ahí va lo que ustedes quieran, ¿no? A lo que quizás a ustedes les gusta hacer o a lo que se quieran dedicar. Quizás Dios le ha dado alguna capacidad, alguna habilidad, algún don, o tienen conocimiento sobre alguna área, o tienen algún anhelo, algún sueño, alguna meta que quieran lograr. Pero la primera, ¿qué es? Dios. Y muchas veces eso se nos desordena, ¿no? Es ese orden de prioridades. Y bueno, es fácil determinarlo, decir este es el orden que debemos tener, pero otra cosa es ponerlo en práctica, ¿no? Cuando viene la puesta en práctica, ahí es cuando por ahí nos desenfocamos o fallamos. Y hoy entonces quiero hablarles de algunas cosas, 3 cosas, que son las más comunes, que destruyen ese orden de prioridades que todo discípulo de Jesús debería tener. Fíjense que no digo creyente, ¿no? Porque uno puede creer, sí, que Jesús existe, pero que todo discípulo de Jesús. Es importante que seamos discípulos de Jesús. Y entonces, bueno, la primera, que es la más común de todas, es el dinero. Y por eso quiero que vayamos a Mateo, capítulo 19, del verso 16 al 28. Vamos a leer la historia del joven rico, ¿no? ¿Y por qué el dinero? Bueno, el dinero es como lo más común del día a día, ¿no? Es lo que necesitamos para comer, para vestirnos, para pagar cuentas, para pagar los estudios, para pagar medicamentos. Es como una moneda corriente, ¿no? que día a día estamos manejando. Y muchas veces nuestra mente se desenfoca porque nos falta el dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a leer la historia del joven rico. A ver si ya tenemos Mateo capítulo 19, versículo 16 al 28.
A ver si lo podemos poner en la pantalla. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bueno, hasta ahí. Yo me acuerdo que cuando era joven y había leído esta historia en la vida, me había, digamos, como que llamado bastante la atención, porque yo me imaginaba, y si Jesús me preguntara algo así, por supuesto que cuando era joven, ni ahora tampoco soy rica, pero me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y me ponía a imaginar y a pensar, ¿qué haría? Y hoy le pregunto a usted en esta mañana, ¿no? ¿Qué haría usted si Dios le pidiera, por ejemplo, como para hacerlo un poco más chico, el sueldo completo de un mes? Le dice: Luciana, fulano, mengano, quiero que me entregues el sueldo completo de un mes. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, que lo entregues a este proyecto de Laurita Feliz, o lo entregues a algún proyecto de algún misionero, o lo entregues a esta persona que está pasando por necesidad, o que quizás ni siquiera sabemos que tiene una necesidad, pero a tal persona. ¿Qué harías? Ay, Señor, pero ¿y con qué voy a pagar las cuentas? ¿Y con qué voy a comprar comida para mis hijos? Y necesito comprar estos medicamentos. ¿Qué haría usted? ¿No? ¿Se siente que depende del dinero, que lo necesita realmente? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que depender de Él y solo de Él. Pero ¿qué haríamos, no? ¿Qué haríamos si realmente Dios nos pidiera eso? ¿Podríamos depender completamente de Él? ¿Podríamos decir: sí, Señor, yo te lo entrego, o lo entrego a esta persona, a este proyecto, porque confío en que vos sos mi sustento, en que sos mi proveedor? Tremendo, ¿no? Y dice que este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y tenía más amor y cariño por esas riquezas que deseo de seguir al Señor. Y prefirió elegir eso, conservar esas riquezas, que seguirlo al Señor. Lo triste también es que él no entendió que cuando sea la hora de irse de este mundo, él no se iba a llevar ninguna de esas riquezas, sino que se iba a ir así como vino al mundo, sin nada. Pero si él hubiese elegido seguir al Señor, si hubiese llevado lo más valioso que puede haber, que es la vida eterna, o a Jesús en su vida, quizás él tenga vida eterna, quizás él esté en los cielos, no lo sabemos, pero se perdió de tener ese gran galardón que es tener a Jesús en su vida, que es ser discípulo de Él, que es seguirlo. Y bueno, ahora quiero que leamos otra historia que está en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, a ver si lo pueden encontrar, versículo 41 al 44, que es el relato de la viuda pobre. Vamos a leerlo juntos. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, es decir, en el templo, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Dice en otras versiones 2 moneditas. No sé si dice de cobre o de plata, si alguno tiene ahí la palabra.
no recuerdo ahora. Pero dice que entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acá tengo escrito: echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Y Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en estos cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Bueno, y estas 2 historias que estamos comparando, que hemos leído, nos enseñan que no se trata de cantidades, si mucho o si poco, sino de la calidad de esa ofrenda, ¿no? Porque es fácil regalar lo que nos sobra o lo que ya no usamos. Pero ¿qué pasaría, como les pregunté al principio, si tuviesen que dar todo lo que les queda para vivir? Yo les puse el ejemplo del sueldo de un mes. Pero ¿qué pasaría si usted tuviese que darle al Señor todo lo que le queda? ¿Qué pasaría si usted tuviese que darle hasta su casa o todo su patrimonio, su auto, su casa, y quedarse sin nada? ¿Qué pasaría? ¿Podría hacer ese sacrificio? ¿Podría hacer esa ofrenda a Dios? Y le pregunto también, cuando ustedes dan una ofrenda al Señor, voluntaria como nos enseña la palabra, cada uno debe dar de lo que dispuso en su corazón. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque le enseñaron que es? ¿O porque simplemente es una parte de la reunión? ¿O porque le enseñaron que hay que dar para recibir, entonces usted da porque busca recibir algo a cambio? O quizás da por agradecimiento, ¿no? O porque ama a Dios. Cuando usted da una ofrenda, yo siempre pienso que es como una declaración de decir: Dios, este dinero no está por encima tuyo. Vos estás en primer lugar. Vos sos mi prioridad. No me importa este monto, esta cantidad, me importás vos. Y en esta mañana quiero darte esto como un regalo, como una ofrenda de amor. Así debería ser, creo, una ofrenda, como hizo la viuda. Y es una declaración de nuestra confianza completa en Dios, de que nuestra dependencia está en Él, de que nuestra fe está en Él y de que Él es nuestro sustento y nuestra prioridad número 1. Y usted sabe que cuando yo estaba en la escuela bíblica, hace unos años atrás, hace unos 6 años atrás creo, un día me quedó muy grabado un día en el que tuvimos un debate sobre qué mandamientos del Antiguo Testamento o qué normas de la ley de los judíos deberíamos seguir cumpliendo hoy y cuáles no. ¿Vieron cuando estaban esas discusiones sobre la circuncisión o si las mujeres deberían cubrirse la cabeza? Bueno, también pasamos por la discusión del diezmo, si deberíamos continuar con eso o no. Y después de mucha discusión, después de citar varios versículos bíblicos y que uno decía una cosa y otro decía otra, y debatíamos entre nosotros, me acuerdo que la profesora estaba calladita y ella solamente miraba y terminó preguntando: ¿y entonces cuánto hay que darle al Señor?, preguntó. Y hubo un silencio en el aula y todos dijimos: más del 10%. Es como si el 10% fuese un básico. A partir de ahí es como, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a darle al Señor, no? Y a veces pensamos que el 10% es como, ay, pero con este 10% podría pagar esto, podría pagar lo otro, me está faltando para tal y tal cosa.
pero el 100% de todo lo que tenemos es de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto separar un 10% o quizás separarlo después de haber pagado todas las cuentas? Bueno, ¿cuánto me quedó? 10%. Deberíamos de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Yo le estoy hablando de lo que pasa en mi corazón. No estoy diciendo que a usted le pase eso. Eso pasa por mi corazón. Quizás por alguno de ustedes también alguna vez se le pasó, ¿no? Como, ay, no me va a alcanzar. ¿Qué voy a hacer? Pero me acuerdo que en un momento yo tomé la decisión de decir, bueno, antes de contar todas las deudas que tengo que pagar, primero voy a separar el 10%. Y me acordaba de ese debate. O debería ser un 15, o debería ser un 20. ¿Qué tan grande es mi fe? ¿Qué tan grande es mi fe de si me va a alcanzar o no? Si le doy un 15, un 20, un 30, un 50 de lo que he recibido. Bueno, eso era simplemente una reflexión para compartirles, ¿no? Y esto me lleva a otra historia de la Biblia, que si podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 1 al 11. Resulta que en la iglesia primitiva, se le llama, es cuando apenas se había formado la iglesia del Señor, se relatan en el libro de Hechos los sucesos, los hechos de esta iglesia. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo había un gran mover de Dios, de milagros, de proezas, y la gente, muchos voluntariamente, empezaron a vender algunas casas, terrenos o propiedades que tenían y las traían a los pies de los apóstoles, dice. Y con eso se lo repartía a las viudas, a los pobres, a los niños que no tenían para comer o para vivir. Era tan grande ese amor por el prójimo de buscar suplir la necesidad del otro dentro de la iglesia, dentro de los discípulos, de los creyentes de Jesús, que la gente tomaba voluntariamente esas decisiones. Y hubo una pareja que se llamaba Ananías, el hombre, y Zafira, su mujer, que decidieron hacer lo mismo. Pero el sentimiento que había en su corazón no era el correcto. No lo hicieron con el deseo de realmente dar una ofrenda a Dios, sino con el deseo de aparentar, de decir, ay, nosotros también estamos vendiendo y entregando al Señor, para que todos digan, ¡oh, wow! ¡Qué tremendo! Mira a Ananías, la ofrenda que entregó. Y bueno, vamos a leer la historia. A ver, Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo, ¿no? Y aquí viene el punto número 2, de cosas que destruyen nuestras prioridades como discípulos de Jesús. Y es tener el reconocimiento de los demás.
o la alabanza humana. Porque dice aquí que a fin de ganar gloria y reconocimiento, Ananías y Zafira mintieron a la iglesia acerca de la ofrenda que estaban dando. Y Dios consideró esa mentira como una ofensa grave. Y la muerte de ellos tuvo la intención de dar un ejemplo de cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que tienen un corazón engañoso y dicen ser creyentes o discípulos. ¿Y cuál era la raíz del pecado entonces de Ananías y Zafira? Que ellos amaban el dinero y el reconocimiento de los demás. Es decir, no querían entregar esa heredad que tenían, pero decidieron venderla y entregar solo una parte, como para quedar bien, como para que todos digan, wow, qué ofrenda que dieron a Ananías y Zafira. Y bueno, dice la palabra que el juicio de Dios sobre este pecado ocasionó un aumento de humildad, reverencia y temor. Tremendo, ¿no? Lo importante que es para Dios un corazón sincero, un corazón honesto. Quizás usted no sienta de entregar una ofrenda, pero va y la entrega, y es mejor que en su corazón haya un corazón honesto, un corazón sincero. O quizás usted diga, Señor, creo que esto tampoco está mal, Señor, me cuesta entregar esto, es realmente un sacrificio para mí, pero lo hago porque te amo, lo hago porque quiero cumplir con tu palabra, lo hago porque quiero servir a tu reino, porque quiero que sea un instrumento útil en tus manos. Y bueno, la número 3, que es la más silenciosa de todas las cosas que nos destruyen este orden de prioridades, es el trabajo. O si usted es quizás ama de casa, los quehaceres del hogar. O si usted es un estudiante, el estudio. A veces esas actividades que son tan importantes destruyen ese orden de prioridades, de tener primero a Dios y después el amor hacia los demás. Y quiero que vayamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 10, el verso 38 al 42, la historia de María y Marta. ¿Se acuerdan? Eran 2 hermanas que querían muchísimo a Jesús. Su familia entera, junto con Lázaro, amaban a Jesús. Y resulta que Jesús visitó la casa de ellos y bueno, Marta estaba preparando todo para que esté hermoso y perfecto. Leamos la historia. Dice, aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Especialmente cuando uno tiene 2 bebés chiquitos. Ay, que la comida, ay, que el pañal, que el vómito por acá, que hay que bañar a alguien, que hay que sacar al perro, que hay que darle de comer al perro, que ay, se me está quemando esto, se me está quemando lo otro, que tengo que lavar la ropa, que tengo que abrir la ventana para que se ventile este lugar. Tantas cosas que van surgiendo una tras de otra, y al mismo tiempo el esposo, el trabajo, la iglesia queda al último, ¿no? Y no debería ser así. Por supuesto es totalmente normal, pero el problema es cuando nos turbamos, cuando nos enojamos, cuando perdemos el enfoque, cuando nos olvidamos de ese orden de prioridades. Porque dice el Señor que Él es el que nos da la paz, que Él es el que es nuestro sustento,
Él es el que nos da el discernimiento para hacer las cosas de la mejor manera, la sabiduría para saber actuar ante una situación difícil o un berrinche. Él es el que tiene el poder para traer plenitud a nuestra alma, a nuestro ser. Así que no seamos como Marta en esta ocasión y no hagamos que el trabajo tome prioridad principal antes que Dios. Amén. Y bueno, yo le había dicho 3, pero resulta que cuando estaba escribiendo esta prédica se me ocurrió una número 4, que muchas veces no nos damos cuenta porque es silenciosa, pero otra cosa que destruye ese orden de prioridades es el pecado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por buscar esa satisfacción personal o ese cumplir ese deseo que es pecaminoso, ponemos por encima eso antes que a Dios. Y es importante que nosotros busquemos vivir en santidad. Es importante que nosotros evitemos ese pecado que nos aleja de Dios. Y acá quiero leerles en Mateo 15, les voy a leer de aquí directamente, Mateo 15, 18. Jesús dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Es decir, dentro nuestro está esa raíz de pecado y por eso tenemos que ser libres de eso, todos los días muriendo a nosotros mismos, todos los días acercándonos a Dios, poniendo a Dios en primer lugar y pidiendo que Él nos perdone, pidiendo que Él nos libre de toda tentación, pidiéndole a Dios que Él nos ayude a vivir una vida en santidad, que nos ayude a no hablar mal del otro, a no enojarnos con el otro, que nos ayude a no cometer mentira o calumnia o malos pensamientos. Y aquí les quiero leer otro versículo en Romanos 6, 12, que dice, no dejen que el pecado domine sus cuerpos mortales para que obedezcan sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado como un instrumento de maldad. Más bien, prioridad número 1, entréguense a Dios como quienes han sido resucitados de entre los muertos y ofrézcanse a Dios como instrumentos de justicia. Así que bueno, esas son las 4 cosas, que seguramente hay muchas más, pero son como las más comunes que muchas veces destruyen ese orden de prioridades, de que Dios sea en primer lugar. Así que bueno, en esta mañana quería que juntos oremos al Señor. Si quiere ponerse de pie o si quizás está cansado y quiere estar sentado, pero ponga su mano en su corazón. O si quizás desea pasar aquí al frente como un acto de decisión ante Dios para decirle, Señor, hasta ahora mis prioridades han estado no correctamente en el orden que deben tener. Si hasta ahora tus prioridades han sido diferentes a ese orden que deben tener, te invito a que pongas la mano en tu corazón o que pases aquí al frente si querés recibir oración para que Dios te dé fuerzas, Dios te guarde, te proteja. Y quiero decirte cuáles son las claves para ordenar tus prioridades. Que siempre que ores al Señor le digas, Señor, quiero que en mi corazón esté primero lo eterno antes que lo temporal. Cuando usted esté así afligido por algo, póngase a pensar, ¿esto es temporal? ¿O es algo eterno? ¿O es algo del reino de los cielos? Porque dice la palabra que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dígale al Señor, Señor, yo quiero que mi tesoro seas tú, tu presencia, tu palabra, tus enseñanzas, tus mandamientos, tu Espíritu Santo. Quiero que mi corazón esté allí
donde tú estás. Número 2, clave número 2. Elegir lo importante antes que lo urgente. María y Marta, ¿no? La historia esa. Que Marta quería ocuparse de lo urgente, de atender a los discípulos y a Jesús. Pero ¿qué era lo realmente importante? ¿Quién estaba ahí por única vez y después ya no iba a estar más? Jesús. Y a veces priorizamos las cosas inmediatas que tenemos que hacer, las cosas urgentes, ya sea del trabajo o de la familia. Pero ¿qué es lo más importante? Acercarnos al Señor y rendirnos a Él. Y dígale en esta mañana: Señor, ayúdame a grabar esto en mi corazón, que tú eres lo más importante que hay en esta tierra. Tú eres lo más importante que cada día al levantarme debo elegir. Eres mi pan, eres mi sustento, eres lo que mi alma necesita para ser saciada. Nada más de lo que haya en este mundo puede llenarme como tú me llenas, Señor. Necesito tus enseñanzas, necesito tu palabra en mi vida. ¿Y qué es más importante? ¿Eso urgente del trabajo o de la casa o la predicación del evangelio a alguien que se nos cruzó por delante? A veces decimos: ay no, pero no voy a llegar con esta cosa que tengo que hacer, con este estudio o este examen. Pero yo sé que mi hermano está acá cerca mío y necesita de mi ayuda. Necesita 5 minutos, un momento para que yo ore por esta persona. Necesita que yo le entregue quizás una prenda de ropa o algo de comida porque sé que no tiene para comer. Número 3, la clave para ordenar tus prioridades: poner a las personas primero antes que a las cosas. ¿Qué fue lo que le pasó al joven rico? Que fue llamado a servir, a predicar el evangelio, a ser discípulo, pero él puso primero las cosas antes que a las personas. Es más importante la necesidad de mi prójimo, si tiene hambre, sed, si necesita oración para ser libre, si necesita que lo visiten, que lo vistan, si necesita algo de mí. Es más importante servir a la iglesia y al Señor, predicar el evangelio, antes que preocuparme por lo material. Y número 4, cuarta clave para ordenar nuestras prioridades: elegir lo que edifica antes que lo que entretiene. Señor, en esta mañana oramos para que nos ayudes a elegir tu palabra por encima de las cosas que nos entretienen, de las cosas que cada uno sabe cuáles son las cosas que los entretienen. A veces son las redes sociales o la televisión, alguna serie o algún grupo de amigos que ponemos por encima de Dios, que ponemos por encima de simplemente 10 minutos en la presencia de Dios. Señor, en esta mañana oramos para que nos ayudes a estar enfocados en ti, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma no se turbe, no se preocupe, no ponga por encima y como más urgente e importante las cosas de tu reino, tu presencia, tu Espíritu Santo. Oramos para que nos ayudes a enfocarnos, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos escuchar tu voluntad, para que puedas cumplir tu propósito en nuestra vida. Anhelamos, Señor, anhelamos que cumplas tu propósito para esta iglesia, que esta iglesia pueda crecer en palabra, en verdad, que pueda ser realmente aquella iglesia que tú deseas que seamos, Señor. Dice Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Nos comprometemos en esta mañana, Dios, a que nuestro corazón esté libre de todo aquello que puede quitarte del primer lugar en nuestras vidas. Que nuestro corazón esté libre de pecado, que esté libre de preocupaciones, que esté libre de malos pensamientos, que esté libre de todo aquello que nos aleja de ti, que esté libre del temor, que esté libre de la vergüenza, que nuestro corazón y nuestra alma estén libres de todo lo que nos aleja de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y declaramos que eres nuestro Dios,
nuestro Rey, y te pedimos que vengas a reinar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Nos rendimos ante ti, no solamente con nuestras palabras, sino en práctica, Señor. En esta semana nos comprometemos a poder buscarte cada mañana, a poder ponerte en primer lugar por sobre toda cosa material, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar por las personas que tienen alguna necesidad. Y si usted ha venido aquí en esta mañana por primera vez y no ha recibido nunca al Señor en su corazón, le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y creo en que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y hoy decido entregarte mi corazón, decido servirte y seguirte. Quiero ser tu discípulo. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que yo tenga esa esperanza de encontrarme contigo en la vida eterna. Hoy entrego mi vida y mi corazón a ti, Jesús. Amén.